Bueno, imagina esto. En la revisión nocturna de las cocheras, cuando el ruido de la ciudad por fin se apaga, un grupo de mecánicos está haciendo su ronda habitual, Ujú. revisando los bajos de los trenes, lo normal. Y de repente, iluminada por la luz fría de las linternas, encuentran una bota de trabajo. Ya. Una bota pesada, con la punta de acero totalmente destrozada, que está atorada entre las enormes ruedas metálicas de un vagón. Uf, qué mal suena eso. Ya te digo. Pero lo que paralizó a ese equipo no fue encontrar la bota en sí, fue darse cuenta de que dentro de ella todavía estaba el pie de su compañero. Es una imagen absolutamente brutal. Y a ver, lo más perturbador de todo esto es que no estamos hablando del comienzo de una novela de terror. Para nada. Es un hecho real, un accidente documentado que alteró para siempre la percepción de uno de los espacios más transitados del planeta. Exacto. Hoy nos adentramos en una infraestructura titánica. Estamos hablando de 12 líneas, casi 200 estaciones y más de 200 kilómetros de vías. Una locura de tamaño. Un monstruo de hormigón armado, acero y cables de alta tensión que bombea a unos 5 millones de personas todos los días bajo las calles de la Ciudad de México. Así es. Y por eso damos la bienvenida a quienes nos escuchan a una nueva inmersión profunda. Hoy tenemos sobre la mesa una cantidad masiva de fuentes, de verdad. Muchísimas, sí. Desde investigaciones antropológicas de la UNAM y recortes de periódicos de los años 90, hasta los inmensos hilos virales y testimonios que ha ido recopilando el canal especializado No Debiste Llegar Aquí. Un trabajo de archivo fantástico, por cierto. Y tenemos que aclarar que nuestra misión hoy no es contar simples cuentos de fantasmas o posicionarnos sobre si algo es paranormal o no. Claro, no va de eso. Lo que queremos Es diseccionar la anatomía del miedo urbano. Queremos entender por qué un sistema de transporte público genera una mitología tan específica, tan oscura y, fíjate, tan consistente a lo largo de los años. totalmente. Porque las mejores leyendas urbanas nacen siempre de hechos reales. Y para entender este ecosistema subterráneo no podemos empezar por los pasajeros, sino por la comunidad que habita en sus entrañas, los trabajadores. Eso es fundamental. La historia de la bota que mencioné al principio pertenece al inspector Víctor Castilla Platonov, un caso real de principios de los 90, bueno, concretamente de 1991. Ujú. Y este caso se ha convertido en la piedra angular de las leyendas de la limusina naranja, como le llaman allí al metro. A ver, para poner en contexto la figura de Platonov, hay que entender lo peligroso que es su entorno laboral. Claro, Un inspector de vías no pasea por un andén bien iluminado. Trabaja en túneles estrechos, rodeado de barras electrificadas con cientos de voltios, en una oscuridad casi total. Y con trenes pasándole a medio metro. Trenes de cientos de toneladas moviéndose a velocidades que, literalmente, no te dan tiempo de reacción. Platonov era un hombre corpulento, de ascendencia rusa, y era un veterano muy respetado allí. Un tipo que conocía su trabajo. Exacto. Y aquel día fatídico, el protocolo le exigía revisar una anomalía en un convoy detenido en la línea 3, justo en el tramo entre las estaciones Potrero y La Raza. Y aquí es donde las fuentes son muy claras. La tragedia no fue un fallo técnico de la máquina. Fue una cadena de errores de comunicación humana, que es lo peor. Lo más trágico, sí. El protocolo dice que si un operario baja a la vía, el puesto central de control tiene que bloquear la circulación obligatoriamente. Pero hubo un vacío de información. O sea, ¿nadie avisó? Nadie. El centro de control no notificó al conductor del siguiente tren que había un inspector caminando por las vías en esa misma curva ciega. Madre mía. El servicio se reanudó. El convoy avanzó por el túnel a toda velocidad. Y a Platonov simplemente lo borraron de la existencia. Uf, es que el descubrimiento de sus restos en las cocheras al final del turno fue el detonante de un luto tremendo. Pero lo que vino en los meses posteriores es lo que realmente construyó el mito. Los avistamientos, ¿no? Exacto. Los conductores de la línea 3 empezaron a pedir frenados de emergencia de forma constante. Decían que al girar en esas curvas tan oscuras, los faros del tren iluminaban la silueta de un hombre caminando por las vías. Ostras. Pero al detener el tren y activar la búsqueda, el túnel estaba completamente vacío. No había nadie. Y fíjate que la historia se queda en ver una silueta a lo lejos. El relato más detallado y escalofriante viene de un trabajador de nuevo ingreso. Ah, sí, el del túnel. Ese. Este chico joven estaba haciendo su ronda nocturna y no conocía la historia de Platonov. Y de repente, en la profundidad del túnel,
Se encuentra con un hombre usualmente alto, rubio, de piel muy pálida. Ujú. Y el hombre llevaba puesto un uniforme del metro, pero de una época anterior. Y lo fascinante de este encuentro es que rompe todos los clichés del cine de terror. Totalmente, no hay susto. Para nada. El hombre alto no grita, no es una amenaza. Saluda al operario joven con una naturalidad pasmosa. Como si nada. Le pide que le alcance una llave inglesa, se ponen a charlar unos minutos sobre el estado de los rieles y justo antes de darse la vuelta para perderse en la oscuridad, se presenta con toda la educación del mundo. Le dice: yo también soy inspector de línea, me apellido Platonov. Qué fuerte. Y claro, el pobre chaval vuelve a la cabina de control, dice que acaba de hablar con un tal Platonov, y los veteranos le enseñan una foto del hombre que murió atropellado. Le dio un ataque de ansiedad, lógicamente. Sí, acabó en el hospital con una crisis nerviosa severa. Pero, a ver, detengámonos aquí un segundo. Hay algo que me genera muchísima curiosidad. Dime. Si ocurre una muerte tan traumática, lo normal en las leyendas es que el espíritu sea vengativo, que asuste, ¿sabes? Claro, el típico fantasma furioso. Exacto. Pero este fantasma hace su trabajo, pide herramientas. Incluso las fuentes periodísticas cuentan que una noche la radio del puesto central de control empezó a emitir estática. Ujú. Y de repente se escuchó una voz clarísima diciendo: «Aquí Platonov, reportando mi salida». Y el operador, en lugar de entrar en pánico, respondió súper tranquilo: «Enterado Platonov, descansa». Es un detalle precioso. ¿Verdad? O sea, ¿no crees que esto es un indicador clarísimo de que estamos ante un mecanismo de supervivencia colectiva más que ante un fenómeno paranormal al uso? Pues mira, es una lectura sociológica muy precisa. En antropología esto tiene un nombre, es la formación de mitos ocupacionales. Mitos ocupacionales, vale. Sí, porque el metro es un sistema muy cerrado, casi endogámico. Muchos puestos de trabajo se heredan de padres a hijos. Hay un linaje. Son como una gran familia subterránea. Eso es. Y cuando un entorno laboral tiene un riesgo de muerte tan real y constante, la mente humana necesita estructurar ese peligro para no volverse loca por la ansiedad. Platonov deja de ser el compañero muerto y se convierte en un arquetipo protector. Como un recordatorio constante de las reglas del juego. Si no sigues el protocolo, acabas como él. Precisamente. Su aparición pidiendo herramientas o reportando su salida por radio es la encarnación misma del protocolo de seguridad que a él le falló. Claro, qué interesante. Es toda la comunidad asimilando el trauma. Al responder a esa radio con un descansa, el operador está cerrando el ciclo del duelo. El mito no busca asustar a los novatos, busca inculcarles un respeto absoluto e inquebrantable por el entorno tan letal en el que están trabajando. Y fíjate, esa transición entre la camaradería de los trabajadores y el control del entorno me lleva directo a la segunda parte de nuestra inversión. Los pasajeros. Exacto. Porque si los trabajadores tienen a Platonov como ancla para procesar el peligro, ¿qué pasa con nosotros? Quienes usamos el sistema no tenemos radios ni protocolos de seguridad. Somos totalmente vulnerables. Literalmente bajamos las escaleras, pasamos el torno y entregamos nuestra vida a una máquina gigante y a una masa enorme de desconocidos. Es un cambio de paradigma drástico. El trabajador le tiene miedo al accidente mecánico, pero el pasajero le tiene miedo al anonimato de la ciudad, a la vulnerabilidad. Y para entender bien ese miedo, las fuentes nos llevan a la línea 7. ¡Uf! La línea 7 estela. A nivel de ingeniería es increíble, pero también súper opresiva, porque es la más profunda de toda la red. Llega a casi 40 metros bajo tierra en algunos puntos. Y hay transbordos ahí que parecen descensos a refugios nucleares, con unas escaleras mecánicas que no se acaban nunca. Y ojo al contexto histórico, que lo hace aún más denso. La estación Barranca del Muerto no se llama así por un capricho urbanístico. No, el nombre tiene su historia. Durante la Revolución Mexicana esa zona era una barranca natural. Un barranco donde los carrancistas y zapatistas tiraban los cuerpos de los soldados muertos en combate. Literalmente construyeron la estación más profunda sobre una fosa común inmensa. Y claro, el peso de esa historia impregna la percepción de cualquiera que pase por ahí. Y es en ese abismo de hormigón donde surge la leyenda del vampiro de Barranca del Muerto. Una historia tremenda. Según las recopilaciones de No debiste llegar aquí, tenemos el testimonio de un hombre que salía de una jornada laboral agotadora, coge el último tren de la noche, se sienta y se queda profundamente dormido. Algo que nos ha pasado a todos. Claro. El problema es que cuando abre los ojos, las luces fluorescentes se han apagado. El tren ya ha terminado su ruta y lo han aparcado en las vías de resguardo.
Esos túneles ciegos y oscuros donde duermen los trenes, ¿no? Exacto. Oscuridad total. Solo imaginar esa situación ya me da ansiedad. Estar solo sin poder salir de un cilindro de metal a 40 metros de profundidad. Pues prepárate porque el testimonio empeora. A medida que sus ojos se van adaptando a la oscuridad, el pasajero se da cuenta de que no está solo. Madre mía. Hay otra persona en el mismo vagón a unos metros. Y sobre esa persona hay una figura gigantesca inclinada. El vampiro. El relato describe a un humanoide de casi 1,90 m, extremadamente delgado, con una piel pálida como un cadáver, casi sin pelo y con las orejas muy puntiagudas. Y los ojos. No te olvides de los ojos. Sí, el detalle que ancla la historia en el terror más puro son los ojos. Unos ojos amarillos, brillantes, que reflejaban la poca luz que había, como los de un depredador nocturno. ¡Qué fuerte! Y la figura estaba inclinada sobre un hombre en situación de calle, mordiéndole directamente en el cuello. El testigo cuenta que el pánico fue tan bestia que se desmayó en el acto y que despertó horas después en un hospital ya en la superficie. Y obviamente nadie le creyó. Claro, ni la policía ni los médicos le dieron ninguna credibilidad. Pensaron que era un delirio por estrés o drogas. Pero es que esta narrativa del acecho, de que alguien te persigue cuando estás solo, se repite mucho. Tenemos también el caso de la mujer sonriente en la estación Normal. Otro gran clásico del folclore del metro, sí. Esto fue a principios de los 2000. Eso es. Un pasajero está esperando el tren de madrugada. El andén está desierto y de pronto nota a una mujer con aspecto de vagabunda, ropa rota, que lo mira fijamente y empieza a caminar hacia él. Muy despacio, ¿verdad? Sí, lentamente. El pasajero siente el peligro y se mete en el vagón justo cuando abren las puertas. Pero ella entra detrás de él. Uf, qué tensión. Y en un acto de pura adrenalina, el hombre salta de vuelta al andén en el último milisegundo, justo cuando suena la alarma de cierre de puertas. ¿Las puertas se cierran y la dejan atrapada a ella dentro del tren? Exacto. El tren arranca, y mientras coge velocidad para meterse en el túnel oscuro, la mujer se abalanza sobre el cristal de la puerta. Madre mía. Pega la cara al vidrio y le dedica al pasajero una sonrisa imposible. Una sonrisa exageradísima, totalmente deformada, que desafiaba la anatomía humana. Y no le quita sus ojos inyectados en sangre de encima hasta que el tren desaparece. A ver, si analizamos la estructura de estos dos relatos, yo veo claramente la materialización de un concepto psicológico, la hipervigilancia. Totalmente de acuerdo. En una ciudad de 20 millones de personas, el peligro real a las 2 de la mañana no es un monstruo de ficción. Son los asaltos, los robos, la violencia física pura y dura. Pero procesar que otros seres humanos te quieren hacer daño todo el rato es agotador emocionalmente. Claro. Entonces, lo que dices es que el cerebro disfraza al ladrón o al agresor y lo convierte en un vampiro o en un monstruo para poder lidiar con ello. Exactamente. Y el mecanismo neurológico detrás de eso explica cómo leemos las señales sociales en entornos que nos resultan hostiles. Piensa en la mujer sonriente. Evolutivamente, nuestro cerebro está programado para interpretar una sonrisa como algo bueno, como una señal de paz. Sí, de que no hay peligro. Pues cuando alguien te sonríe mientras te acorrala agresivamente en medio de la noche, el cerebro sufre una disonancia cognitiva masiva, rompe todas las reglas sociales. Es lo que en robótica llaman el valle inquietante, ¿no? Eso es. El terror no viene de pensar que sea un fantasma, viene de que algo que debería comportarse como un humano pacífico está actuando como un depredador perfecto. Y el vampiro de Barranca del Muerto encaja ahí a la perfección. Si te quedas dormido en el transporte público, eres presa fácil. Pierdes la conciencia en un entorno lleno de desconocidos. Eres totalmente vulnerable. Que un depredador te drene la energía en la oscuridad absoluta, a 40 metros bajo tierra, es la metáfora definitiva de la indefensión en la gran ciudad. Absolutamente. La oscuridad de las vías de resguardo le quita al cerebro la información visual que necesita para saber si está a salvo. Ya, y el cerebro se inventa lo que falta. Exacto. La amígdala, que es la parte que procesa el miedo, rellena ese vacío con amenazas ancestrales. Ojos que brillan en la oscuridad, colmillos, piel de cadáver. Me parece fascinante cómo la propia arquitectura de la ciudad condiciona la forma que tienen nuestros miedos. Y bueno, esto nos empuja inevitablemente a la tercera y última sección de nuestra inversión profunda. Los fallos en la realidad. Eso es.
Hasta ahora hemos hablado de operarios lidiando con accidentes y de pasajeros huyendo de depredadores, pero las fuentes más recientes de Internet apuntan un miedo mucho más existencial. En lo que la cibercultura de hoy llama glitches en la matriz. Ya no es una amenaza física, hablamos del colapso total de cómo percibimos el espacio y el tiempo. Y el epicentro de este fenómeno en las recopilaciones virales de No debiste llegar aquí parece ser la estación Tacuba, específicamente el transbordo larguísimo que conecta la línea 7 con la línea 2. Sí, hay un testimonio sobre ese pasillo que es espeluznante. Un usuario anónimo cuenta una experiencia que parece de ciencia ficción, pero la narra con un nivel de detalle que asusta. Esta persona hacía esa ruta todos los santos días. Se la conocía de memoria. Sí, era una caminata rutinaria que le tomaba exactamente 5 minutos, siempre. Y el relato especifica que esto ocurre un martes a las 6:20 de la tarde. O sea, en plena hora punta, cuando el metro está a reventar de gente. El momento de más caos. Exacto. El usuario entra al pasillo del transbordo y nota algo rarísimo en la atmósfera de inmediato. El sonido ambiente, el eco de los miles de pasos y voces, desaparece bruscamente. Que hay un silencio total. Un silencio absoluto en plena hora punta. Y visualmente la cosa también cambia. El pasillo empieza a mutar. Las paredes de azulejos que él veía cada día, de repente se ven desgastadas, manchadas con una humedad negra asquerosa. Uf. Las luces fluorescentes empiezan a parpadear haciendo un zumbido eléctrico súper fuerte, y el pasillo que normalmente lo cruzas en nada, empieza a estirarse hacia el horizonte de una forma totalmente antinatural. Parecía no tener fin. Exacto. El usuario cuenta que caminó y caminó presa del pánico, completamente solo, por ese túnel infinito y decadente. Y después de lo que a él le pareció una caminata eterna, consigue encontrar una salida a la calle. Sale desorientado. Sale bañado en sudor frío, físicamente exhausto. Para un taxi, porque es incapaz de volver a meterse ahí abajo, y se va a su casa. Y aquí viene el clímax de la historia. ¿El reloj de la cocina? El reloj. Entra en casa, mira la hora, y no eran las 7 de la tarde, eran casi las 11 de la noche. Madre mía. Un trayecto de 15 minutos se había tragado más de 4 horas de su vida. Y él no tiene ni un solo recuerdo de dónde estuvo su mente en todo ese tiempo. Y para que veas que no es un delirio de una sola persona, los foros están llenos de variaciones de este colapso del tiempo. Por ejemplo, el caso de una joven en la línea 3 que se quedó atrapada en un bucle espacial. Ah, el bucle de la estación Eugenia. Ese mismo. Iba sentada en el vagón, el tren frena, abren las puertas y lee el letrero que dice Eugenia. Vale. El tren arranca, va por el túnel, se vuelve a detener y contra toda lógica de la física, la estación vuelve a ser Eugenia. ¡Ostras, qué agobio! Y esto le pasa 3 veces seguidas. Mientras tanto, ella miraba el reloj de su móvil y los minutos no avanzaban, estaba congelado en la misma hora. Desde el punto de vista de la antropología del espacio, estos relatos son la expresión máxima del terror a los espacios liminales. Espacios liminales, cuéntame más de eso. Es un término que viene de los ritos de paso, pero hoy se aplica a la arquitectura de transición. Un pasillo, una sala de espera, un transbordo del metro, son sitios que solo existen para ir de A a B. No están hechos para que te quedes ahí. Claro, no hay sillas cómodas ni ventanas. No hay referencias temporales, no hay luz del sol, todo es artificial. Pero a nivel neurobiológico, a ver, ¿cómo explicas que alguien pierda 4 horas de su vida caminando por un pasillo? Yo tengo una teoría. ¿Te escucho? Creo que está totalmente ligado a la epidemia del agotamiento crónico, al burnout de la ciudad. Todos conocemos la hipnosis de la carretera, ¿no? Ese fenómeno donde conduces por una autopista recta durante kilómetros y de repente tu cerebro no recuerda el último tramo. Sí, el cerebro entra en piloto automático. Pues si trasladas eso a un peatón que va caminando por pasillos idénticos, con azulejos que se repiten una y otra vez, escuchando el zumbido de las luces después de una jornada de 10 horas trabajando, ¿puede el cerebro simplemente apagarse? Pues mira, la neurociencia respalda tu hipótesis totalmente. Existe un concepto llamado disociación severa inducida por fatiga sensorial. Suena muy técnico, pero cuadra. Bajo tierra, nuestro ritmo circadiano se vuelve loco por las luces que parpadean a una frecuencia constante. Si a un cerebro estresado y agotado lo metes en un entorno simétrico y aburrido, el hipocampo, que es el que graba los recuerdos, dice basta. Reduce su actividad para ahorrar energía. O sea, el cuerpo sigue caminando por el transbordo, esquivando a miles de personas, pero la conciencia está apagada.
Y cuando sales a la superficie y el sistema se reinicia, te faltan 4 horas de grabación. Exacto. El individuo percibe esa amnesia como un fallo en la realidad, como un salto en el tiempo. Y a su manera lo es. Su realidad subjetiva ha colapsado bajo el peso aplastante de la rutina urbana. Qué fuerte. El verdadero monstruo de Tacuba no es un vampiro ni un espíritu. Es el colapso mental que nos provoca la exigencia de la vida moderna. Pues es una perspectiva sobrecogedora, la verdad, y creo que amarra perfectamente todos los hilos de esta inmersión de hoy. Hemos bajado por 3 niveles distintos del inframundo de la ciudad. Así es. Empezamos con el dolor real de los trabajadores que crearon el mito de Platonov para poder sobrevivir psicológicamente a la letalidad de las vías. Luego bajamos a los túneles ciegos, donde la indefensión nos hace ver vampiros y depredadores de ojos amarillos. Y terminamos perdidos en los transbordos infinitos, donde el agotamiento hace que el tiempo y el espacio desaparezcan por completo. El hilo conductor de todo esto es que el metro de la Ciudad de México no es solo cemento y trenes, es un microcosmos psicológico inmenso. La infraestructura física moldea nuestros miedos colectivos, y entender estas leyendas es vital porque son la historia emocional no oficial de la metrópolis. Totalmente. Lo que nos deja con un pensamiento final para rumiar un poco. Pensemos que cada día 5 millones de personas bajan a esos túneles, y la física nos dice que la energía no se destruye, solo se transforma. Ujú. Piensa en el rastro invisible que dejan 5 millones de cuerpos al día. Los picos de cortisol por llegar tarde al trabajo, la ansiedad por el dinero, la tristeza, el cansancio físico brutal. Es mucha carga acumulada. ¿Qué pasa si esos millones de toneladas de hormigón actúan como una esponja emocional subterránea gigante? Uf, qué imagen. Quizás Platonov, los vampiros y los pasillos que te roban 4 horas de vida no son fenómenos aislados. Tal vez ocurren cuando la esponja llega a su límite. Cuando ya no cabe más estrés. Exacto, cuando la saturación mental es tan densa que las paredes de azulejos ya no pueden absorber ni una gota más de nuestra angustia. Y entonces la propia infraestructura empieza a supurar nuestras pesadillas colectivas y nos las devuelve al mundo físico para que caminen a nuestro lado por el andén. Un reflejo perfecto de nosotros mismos, atrapados en tránsito. Y bueno, si quienes nos escuchan han experimentado alguna vez ese reflejo en sus propias carnes, si han vivido un salto en el tiempo o han visto lo inexplicable en algún transbordo, les invitamos a dejar sus relatos en los comentarios. Nos encantaría leerlos. No olvidéis suscribiros, dar me gusta y apoyar al canal. No debieses llegar aquí, porque sin sus exhaustivas recopilaciones de testimonios, este viaje a la oscuridad no habría sido posible. Un saludo a toda la audiencia. Hasta la próxima inmersión profunda.